ahora. ¿Qué pasa con los partidos políticos en Colombia que tienen una imagen negativa del 87%? Incluso las FARC tienen 3% menos de imagen negativa que los movimientos tradicionales en el país. Eso ha llevado a 26 candidatos a la presidencia de la República a inscribirse por firmas y desligarse del desprecio, el desprestigio y la falta de credibilidad que tienen las toldas políticas. El número de candidatos podría aumentar. De atípico está siendo calificado el proceso electoral del 2018 debido a la inscripción de 26 candidatos a la presidencia por medio de firmas. Los aspirantes están en el proceso de recolección de rúbricas y posteriormente la registraduría tendrá que revisar la validez de las mismas. Este camino no es fácil. Estas personas deben cumplir varios requisitos. La primera es manifestar su intención de ser candidato ante el organismo electoral. Luego recolectar firmas bajo un comité promotor superando el 3% del último resultado de la pasada elección presidencial. Además, deberá cumplir con una póliza de garantía para que reciba la financiación estatal y tendrá plazo hasta diciembre de entregar las firmas y tener su aval. Entonces, ¿será que para los aspirantes a la Casa de Nariño tener el respaldo de un partido resta y no suma? Al parecer es así. Por ejemplo, el expresidente Germán Vargas Lleras sorprendió al anunciar su candidatura por el comité Mejor Vargas Lleras. Así como él está Alejandro Ordóñez, exprocurador, inscrito por el comité La Patria de Pie. Clara López Obregón no está por el Partido Polo Democrático, sino por el comité Todos Somos Colombia. Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y miembro del Partido Alianza Verde, está inscrito por medio del Comité Compromiso Ciudadano. El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, del Movimiento Progresista, ahora irá también por firmas con Colombia Humana. En la lista también está Piedad Córdoba. Incluso, todo indica que el Partido de la Unidad Nacional, del que es el presidente Juan Manuel Santos, no tendrá candidato. Juan Carlos Pinzón Bueno, exministro de Defensa, también decidió jugársela por las firmas y el apoyo ciudadano. Llama la atención también que bajo esta modalidad, que algunos analistas indican que es oportunista, porque la Constitución Política del 91 no tiene bien reglamentada, los aspirantes tienen cierta ventaja respecto a los que estarían inscritos para presidenciales bajo un partido político. Con 6 meses de anticipación pueden hacer campaña electoral, esquivan las normas que regulan la financiación de las campañas electorales, pueden hacer grandes inversiones de precampaña que no tienen los controles establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Luego de tener el aval, los candidatos pueden contar con el apoyo de partidos organizados, burlando una vez más la norma y teniendo una combinación de los dos sistemas validando el transfugismo. Recordemos que hace un mes Humberto de la Calle se lanzó como precandidato a la presidencia, pero aún no se sabe si usará también la vía de las firmas. Según una mención de Gallup Poll, el ex jefe de negociación del proceso de paz con las FARC es el personaje de la vida pública con imagen más favorable, con un 51%. Entonces, ¿Colombia estará siendo parte del fenómeno mundial en la que los ciudadanos tienen apatía por los partidos políticos? Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, está hoy con nosotros para hablar de este tema. Jairo, un placer. Bienvenido. Carlos Eduardo, muy buenas tardes. Jairo, lo primero, ¿a qué se debe esta apatía de los precandidatos hacia los partidos políticos tradicionales en Colombia? Hay dos motivos que creo que se pueden identificar en las encuestas locales en Colombia, pero particularmente en una tendencia que se ha consolidado en América Latina. De un lado, el desprestigio es muy grande. En Colombia, durante la última década, los partidos políticos, más que un intermediario entre la sociedad y el Estado, más que un grupo con apetito de poder y que tenía la capacidad de llevar candidatos a ocupar las más altas dignidades, se ha convertido realmente en un vendedor de avales que ha entregado a personas de dudosa reputación. La gran mayoría de partidos políticos en Colombia, los tradicionales, los de recién creación y la gran mayoría de partidos jóvenes que se deslindaron de los partidos tradicionales, tienen candidatos o en la cárcel o con problemas judiciales, disciplinarios o sancionados. Ahí hay una explicación. Y en segundo lugar, Carlos Eduardo, no se puede ocultar la tendencia en América Latina. Si uno mira las cifras de los últimos años, especialmente del año 2015 a la fecha, estos últimos 2-3 años, el Latinbarómetro es claro y es contundente. La gente no cree en la clase política tradicional, no cree en los partidos políticos y considera que es necesario hacer política por fuera de ellos. Desde ese punto de vista es entendible que ciertos candidatos en Colombia prefieran recoger firmas que irse con los partidos políticos. Jairo, pero ¿no sería contraproducente, o te pregunto al contrario, sería beneficioso esto de presentarse sin apoyo partidista y en Colombia
¿Se puede ser presidente sin el apoyo de los partidos tradicionales, sin la maquinaria como tal? Son tres preguntas muy interesantes. Brevemente, la primera, ¿se puede ser presidente sin los partidos políticos o por lo menos se puede inscribir una candidatura que resulte exitosa? Álvaro Uribe Vélez en el año 2002 inscribió su primera candidatura por firmas. Luego los partidos políticos se unieron a él y rompió por completo el esquema histórico en Colombia, donde estaba asignado en el siglo pasado de manera especial por cuenta del Frente Nacional, donde los dos partidos políticos tradicionales repartieron el poder, y luego con la supremacía del Partido Liberal. En segundo lugar, hay que tener en cuenta algo. Yo creo que actualmente sí es posible ser presidente de la República, no solamente por el antecedente de Álvaro Uribe Vélez, sino de manera especial porque el desprestigio de los movimientos políticos es muy grande. Yo creo que las dos variables son viables. El problema realmente, para contestar tu tercera pregunta, es el siguiente. Una democracia liberal sin partidos políticos puede resultar un saludo a la bandera por un motivo muy sencillo, porque los outsiders terminan ser líderes autoritarios y populistas que se pueden llevar por delante la democracia liberal. Precisamente allá iba, Jairo, ese tema de no reconocer o de criticar un supuesto desprestigio de los partidos políticos en Colombia no va llevando al país a una historia como la de Venezuela, de un Hugo Chávez que se presentó como el Salvador, que formó y creó, según él, la Quinta República. Claro que sí, Carlos Eduardo, hay que tener en cuenta que esto ocurrió en Venezuela, pero también hay unos antecedentes muy delicados en Nicaragua, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia y en otras naciones en donde se rompe la estructura partidaria y personas fuera del sistema, con discursos muy populistas y autoritarios, acceden al poder y rompen por completo la institucionalidad política. En Colombia siempre se ha afirmado, por lo menos en los últimos 10 años, que existe una posibilidad real de llegar una persona que no represente valores del sistema y que termine por apoderarse de la Casa de Nariño, pero especialmente de la democracia en Colombia. Ese es un riesgo latente. Ahora bien, que uno lo vea en el corto plazo, yo te confieso, Carlos Eduardo, que en Colombia yo no lo veo tan fácil. Un partido recién creado, tú lo conoces, Jairo, esta semana fue noticia en Colombia, el partido FARC ya generó controversia en el país por el nombre, el logo. La gente cree que, incluso algunos abogados ya presentaron una impugnación ante el Consejo Nacional Electoral sobre el uso del nombre, que es la sigla o las siglas con las que delinquieron durante más de 50 años. ¿Cómo ves el futuro de este partido político recién creado que tiene más de 100 directivos además? Yo creo que ese partido político es un ave de corto vuelo por diferentes motivos. El primero de ellos, creo que es un error craso haber mantenido el nombre de las FARC de la clandestinidad ahora al movimiento político ya con visos de legalidad. La FARC representa en el ideario de los colombianos y de toda América Latina una estela de muerte, de violencia, de terrorismo, y ese peso negativo lo van a sentir en las urnas. En segundo lugar, yo creo que la gran mayoría de partidos políticos que empiezan su vida institucional después de haber abandonado las armas, negociar un proceso de paz y entrar como desmovilizados políticamente activos, no ha sido el mejor. Quizás uno de los ejemplos más claros que ha existido en América Latina desde la década de los 70 a la fecha es precisamente en Colombia con el M-19. El M-19 logra desmovilizarse en el 89-90, convoca a un movimiento muy importante, hace un ajuste en su nombre, sale el M-19 y se convierte en Alianza Democrática M-19, tiene 2 votaciones iniciales muy importantes. En la campaña política del 90 saca una votación interesante que lo dejó como en el 5º puesto desde el punto de vista de los partidos políticos que accedieron al poder, y un año después logra sacar el primer lugar cuando se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, pero de ahí en adelante viene el declive. Si uno mira esos antecedentes históricos, yo no veo por qué la FARC vaya a tener un camino diferente. Muy seguramente la FARC va a tener presencia política, pero no respaldo legítimo y mucho menos popular. 2 cosas, Jairo, antes de despedirte, por supuesto. El Partido de la Unidad Nacional, es el partido del presidente de la República, reelecto. El modelo. Sí, claro, inició cuando estaba, en este caso, el presidente Uribe dentro de la Unidad Nacional. Ahora, esa alianza, que se llama Partido de la Unidad Nacional o Partido de la U, al parecer no va a presentar candidatos. Y he escuchado, he leído a analistas colombianos decir que eso es una vergüenza, que es producto de una gestión negativa. Ahora, tu lectura
de por qué en una unidad nacional que tiene amplitud, además, que tiene alianzas con otros partidos reconocidos de mucha trayectoria en el país, como el Partido Liberal y, por supuesto, otras facciones políticas, incluso de izquierda en Colombia, pues lleguen a esa conclusión de que es debido a la gestión del presidente Juan Manuel Santos? ¿O tú tienes otra visión de lo que ocurre? Yo tengo otra visión. Yo creo que sí influye y tiene un peso muy importante, Carlos Eduardo, la visión y de manera particular las formas en las cuales la sociedad colombiana sistemáticamente durante los últimos 7 años ha evaluado de forma mediocre o negativa a la administración de Juan Manuel Santos. Pero yo creo que el antecedente del surgimiento del partido de la U es lo que marca la situación crítica donde se encuentra. En estos momentos hay que tener en cuenta que el partido de la U no nació con vocación histórica. Y cuando tú creas partidos políticos sin vocación histórica, simplemente son lo que dijo Maurice Duverger hace muchos años, ese famoso profesor de ciencia política muy estudiado en América Latina. Son partidos puentes que le sirve a un candidato con gran liderazgo a acceder al poder, pero tan pronto se pierde esa posibilidad, ese partido desaparece. Es la única explicación que yo le encuentro, porque hay que tener en cuenta algo, Carlos Eduardo: un partido político que no tiene apetito de poder no sirve para nada, no existe, y creo que muy seguramente los días del partido de la U están contados. Jairo, ¿y cómo ves al principal partido de oposición, que es el partido del presidente Álvaro Uribe Vélez, el Partido Centro Democrático, que faltando muy poco, falta menos de un año para la elección presidencial en Colombia, pues no tiene un candidato definido, ni siquiera hay como una inclinación del propio líder, que es en este caso el expresidente Uribe, por alguno de los candidatos o de los precandidatos que tiene en fila, en este caso el partido político como tal? Carlos Eduardo, el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha demostrado coherencia, disciplina y vocación de poder, que son 3 principios fundamentales de cualquier movimiento político actualmente, en el plano teórico y en el plano pragmático. Desde ese punto de vista, yo creo que es un partido importante, con ideas políticas claras, con una posición de derecha claramente definida, que busca no solamente conquistar el poder, sino entregar ideas que le permitan a la sociedad colombiana identificarse con sus candidatos y apoyarlos al momento de presentarse para las elecciones a presidente, al Congreso o cualquier otra corporación pública. Sin embargo, creo que los escándalos de los últimos días golpean en última instancia muy fuerte también al movimiento político del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Quizás para muchos analistas en Colombia, el gran candidato del movimiento Centro Democrático liderado por Uribe Vélez era precisamente el exgobernador de Antioquia, Alfredo Ramos. Si Alfredo Ramos no logra salir con una sentencia en el corto plazo que lo exonere de total o de completa responsabilidad en una investigación penal que lo tiene encartado hace más de 4 años, yo creo que se le puede escapar la posibilidad real a Uribe de volver a la Casa de Nariño. Sin Ramos, difícilmente tiene un candidato que logra aglutinar a sectores de centro y de derecha, como sí lo hace Luis Alfredo Ramos. Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, como siempre, un placer hablar contigo, amigo. Un abrazo, amigo. Nos vemos pronto. Hasta pronto.